noches. Bueno, yo te voy a presentar. Nassim Tekin es uno de los ingenieros, digamos, más especializados en el mundo del láser. Él fue protagonista de traer el láser de fotodepilación aquí a España. Ha hecho mucha formación en Alemania, en Estados Unidos. Está muy reconocido en el sector médico y aunque se ponga rojo, es sinceramente modesto con todo el conocimiento que tiene. Entonces ahora él mismo está muy ilusionado con este aparato y nos ha pedido también que, bueno, pues que de alguna manera en este evento lo quería demostrar él, ¿no? Lo quería mostrar a ustedes. Así. Bueno, pues para no hacer una reunión aburrida, intentaré ser lo más explícito explicando esa tecnología. Primero hablamos de un láser. Entonces, un láser prácticamente existen desde hace ya muchos años. Láser médico-quirúrgicos desde los años 80 se están utilizando. Ese láser en concreto es un láser de CO2, es de los primeros que se han desarrollado. Se utiliza principalmente en medicina quirúrgica, medicina ablativa. Siempre que asociamos un láser, decimos, es corta. De hecho, pongo aquí una pieza de mano, que es prehistórica, en el cual ese láser, cuando se utilizaba principalmente, era para cortar. Hacía lo mismo que el bisturí, cortar, coagular. Entonces, la evolución de las tecnologías ha permitido, sobre todo, pasar de ese fenómeno, desde el corte, que es ablación y eliminación de tejido, a un fenómeno más bien, llamamos térmico, o mínimamente ablativo. Durante los últimos, digamos, 10 años, hemos pasado del láser médico-quirúrgico puramente ablativo al láser fraccionado. En el caso del láser CO2, el que presentamos hoy, es un láser que permite hacer todo lo que conocemos ya de antemano como láser médico-quirúrgico, que es de corte, pero además, gracias a su tecnología fraccionada, permite hacer tratamientos mínimamente ablativos. Tratamientos que vamos a llamarlos estéticos. Inicialmente lo utilizamos principalmente tratamientos de la cara, para el rejuvenecimiento facial, para estimular el colágeno, para ayudar a la cara a recuperar juventud, para eliminar manchas, para hacer una estimulación del colágeno, para obligar a la piel a hacer una retracción cutánea. Pero durante los últimos 4 años, algunos pues han ido más allá de la cara y han encontrado otros tejidos en el cual podemos actuar con ese tipo de tecnología. Uno de los tejidos objetivos, en ese caso, estamos hablando de la vagina. La vagina en concreto no externa, que siempre cuando hablo de un láser la gente dice, la vagoplasia, no. Estamos hablando de la intravaginal, es decir, dentro de las propias paredes vaginales. Uno de los síndromes importantes que podemos tratar es el de relajación vaginal, en el cual, pues, gracias a ese láser, lo mismo que hacemos en la cara, lo podemos hacer en las paredes de la mucosa. Es decir, retracción cutánea o radiación de la mucosa. Eso supone un aumento de la presión vaginal, supone un engrosamiento de las paredes vaginales, supone una mejor ubicación, supone una hiperhidratación del local, supone muchas ventajas que podemos enseñar mediante unas biopsias, también los test que se hacen, en el cual demostramos que hay una mejora del tejido mucoso gracias al uso de un láser fraccionado. La idea es muy sencilla, es que el láser, una vez que se genere dentro del equipo, viaje a través de la pinza de mano y posteriormente se ve reflexionado en un 90 grados sobre el espejo que veis en el fondo. Es decir, vamos a estar trabajando siempre de forma perpendicular al eje del equipo. Entonces ya quitamos esa idea de la labioplasia, sino que la podemos hacer siempre, queremos, pero eso ya se conoce, eso ya no es nada nuevo. Lo tiene el equipo, lo podemos hacer con la pieza a mano rudimentaria que es de corte. Estamos hablando de rejuvenecimiento vaginal intravaginal. Luego vamos a haceros unas biopsias, unas diapositivas, ¿vale? Podemos ver el efecto que buscamos. Principalmente, el agujero que vamos a provocar dentro de la mucosa es un agujero que es ablativo, igual que este láser, pero en vez de que sea de 1 milímetro, vamos a hablar de 0,2 milímetros o incluso menos de eso, 0,15 micras, 150 micras de ancho, es decir, un pequeño.
es la suma de todos los puntitos que vamos a provocar, que sí, cada uno al lado de otro van a provocar un efecto térmico generalizado, en el cual alrededor del agujero hay digamos, una zona de coagulación que pide primero el sangrado, pero sí obliga a la piel a generar tejido en el hueco. Y esa es la ventaja de esa tecnología. Es decir, el paciente previamente no va a tener ninguna lesión visible ni palpable y va a sufrir o va a mejorar el aspecto de la mucosa según pues, va evolucionando la cicatrización de los microagujeros que vamos a provocar. Todo eso de forma automática o algo así. El tratamiento puede durar unos 20 minutos, como mucho. Ese es un test de carbonización en el cual estamos hablando de un agujero de 0,14 milímetros, 150 micras, del que estoy hablando antes. En la suma de todos los agujeros que van a hacer que la vagina o la mucosa, tanto también en la cara como en la mucosa, vamos a tener el mismo efecto de retracción cutánea. El objetivo, pues como podéis ver aquí gráficamente, es engrosar las paredes intravaginales, gracias al proceso biológico de neocolagénesis. Eso nosotros lo conocemos muy bien en la cara, pero en la mucosa es mucho mejor. Resulta que una vez hecho una sola sesión, hay una mejora de la presión vaginal del orden. Esta es una presión vaginal medida con mercurio, en el cual, después de 6 semanas de evolución, todos los casos analizados conocen el aumento de presión vaginal. Y eso es lo que se busca. Es decir, que se engruesan las paredes. Resulta que de las pacientes que inicialmente se hicieron los estudios clínicos, todas han mejorado su estado de incontinencia urinaria desde un nivel 3 a un nivel 1, a un nivel 4, a un nivel 1, después de una sola sesión. Se explica eso también debido al efecto de la neocolagénesis y del engrosamiento de las paredes vaginales. Es decir, esos fenómenos biológicos ayudan también a curar o salvar, a mejorar el aspecto de la incontinencia urinaria, aunque no era el objetivo inicial del equipo cuando se hizo esa técnica. Hoy en día pues, podemos presentar ya claramente que la máquina es dos objetivos, el VRS, relajación vaginal, y segundo objetivo, la incontinencia urinaria. Principalmente, el diseño del cabezal, posteriormente, aunque los primeros han sido cabezales que disparaban en 360 grados inicialmente, los que han ido evolucionando es hacia una angulación de 90 grados para poder dirigir el láser hacia la parte superior donde se encuentra el suelo pélvico para mejorar entonces esa parte en concreto. Entonces, si una paciente no quiere que le hagamos otra cosa salvo la incontinencia urinaria, lo podemos hacer perfectamente y así, aunque no tenga mucho sentido, lo podemos hacer en todas las paredes, no solamente en la parte superior. La técnica es prácticamente indolora, se utiliza anestesias tópicas. Os invito al que puede venir ese sábado a verlo físicamente en un paciente, en el cual pues, ustedes pueden valorarlo ya in situ, ver sobre la facilidad del tratamiento, que el paciente no sangra, eso es importante. Y luego, pues según las biopsias que se han hecho, el fenómeno del que yo hablo de neocolagénesis es aumento del colágeno intradérmico bastante perceptible desde el primer momento. Ya a la semana, al mes ya se ve el condensación del rosa indica mayor colágeno en la zona afectada. Se precisan 2 a 3 sesiones anuales si se quieren hacer. No hay consumibles, no hay efectos secundarios que se conozcan, salvo los que pueden ser derivados de una mala cicatrización. Y bueno, pues lo que podemos comentar a nivel visual, que primero, aunque haya un punto inflamatorio, es para saber 0,2 milímetros, que eso es una fotografía aumentada más o menos 3 veces. Conviene también remarcar que es muy importante la potencia de la máquina. No vale cualquier CO2, dice que tendría que ser más de 30 vatios de potencia. Y también
la importancia de la pieza a mano a la hora de trabajar. Como podéis percibirlo, tiene regulación de ángulo y también de profundidad, para saber en cada momento cómo se va a hacer la técnica. Os invito a ver el vídeo mientras lo sigo explicando, que es bastante explicativo y resume mis palabras mucho mejor. Proceso de apertura de la aguja, introducimos el espéculo, que se puede esterilizar. Disponemos de dos, siempre uno para la zona. La parte superior indicaría el evacuador de humos, teniendo en cuenta que estamos haciendo evaporización de tejido, va a haber humos que deben ser succionados a través de ese tubo. Se introduce la pieza regulada y milimetrada tanto en angular como en penetración, en el cual tenemos la indicación del puerto muerto, que es el evacuador de humos, y procesamos a hacer los disparos, en el cual pues, el objetivo es ir haciendo ángulo a ángulo y grado a grado un barrido de 360 grados, en el cual el equipo automáticamente hace cada ángulo, más o menos tardamos 1 segundo y medio, 2 segundos, para acabar cada fracción de disparos. Aunque en la gráfica se ve que engrosa en el momento, entended que eso no es así, sino un proceso de neocolagénesis dura más o menos entre 3 y 7 semanas el proceso de producción de colágeno de forma biológica. De esos son los micropuntos del que hablaba yo antes, en el cual al hacer evaporización del tejido, para reemplazar el material perdido, hace neocolagénesis. Bueno, pues se ve la evolución de la neocolagénesis, y con esto pues, aunque sí intento ser lo más breve posible, os he explicado un poco, con palabras técnicas y medio clínicas, el funcionamiento de la tecnología. Me gustaría que me hagan preguntas y así puedo concretar las respuestas en nuestras dudas. Imagino que dependerá de la edad de la paciente, ¿no? La respuesta. Entonces, ¿qué franja de edad sería donde funcionaría mejor, según los estudios que nosotros vimos, hasta 62 años daría respuestas interesantes. ¿Y en incontinencia igual? Sí. En incontinencia solo te dirigirías a la parte de la pared anterior. Y hacer otras sesiones insistiendo sobre la parte superior. Entonces, hasta 60 años. El estudio que he visto, justamente el estudio de presión vaginal, era la persona de más edad, tenía 59 años. ¿Y cómo valoras el grado de satisfacción del paciente? Esa es una buena pregunta, porque había estudios que he visto de otras tecnologías. Preguntan sobre todo a las parejas, preguntan a la propia paciente, y luego también hay una valoración a nivel de la incondicionaria, que tú no tienes pérdidas. Entonces, sienten las valoraciones en los propios pacientes, cuando se trata de la incontinencia urinaria. Cuando se trata de la presión vaginal, tienen máquinas de medir. No es una máquina, es una máquina de presión similar a la de la presión arterial, en el cual se produce la vagina y se mide la presión. Y ese es un dispositivo que utilizan en los estudios de ese tipo. Os daré marca en concreto si eso algo os puede... ¿Sois todos ginecólogos? ¿Sí?
Para el que no lo es, bueno, pues que esa es una manera que existe y se utiliza para ese tipo de tratamiento. En cuenta, en Estados Unidos y en muchos de los congresos que están organizándose ahora en estética, no en ginecología, están valorando mucho del relleno con colágeno y ácido hialurónico en las paredes vaginales, que es algo que está a la orden del día. Y uno de los estudios que presentan rellenos utilizan el mismo equipo para medir la presión vaginal, intravaginal. Es presión más o menos manométrica, porque el dispositivo que presentamos es milímetros por mercurio, es a base de presión. Y sí que eso sí que es valorable, y eso sí que es cuantificable. La mejora puede ser del orden hasta un 60% y ahí sí que depende de la edad. Entonces una persona más joven pues tiene mucho más capacidad de aumentar su presión intravaginal con la persona más mayor. La persona más mayor valora otra cosa, valora la incontinencia urinaria. Y también hay una pregunta, curiosamente, en los estudios que he visto esta día, a las parejas. Y todas las parejas sí que valoran positivamente el tratamiento. Yo creo que a lo mejor que algo de coco, pero vamos, que algo de verdad sí que tiene que haber. Lo que me interesaría es un poco el tema de la selección de las pacientes. ¿Existe algún criterio objetivo o es simplemente el tema de satisfacción o falta de con sus relaciones sexuales? Que es que es muy difícil definir. Es verdad. Es más, hay algo, mucha gente me pregunta hecho... ese vídeo. O sea, ese vídeo lo dejan en la sala de recepción. Ese vídeo lo dejan en la recepción. El que lo precisa preguntará, ¿eso qué es? Y él explica al paciente. De hecho, los que tienen esa técnica aquí en Madrid, la clínica Monte Príncipe, en la sala de recepción, tienen en un vídeo similar. En el cual el paciente que ve otra cosa, lo mira y dice, ¿eso qué es? Pregunta, ¿eso qué es? Pues, obviamente hoy en día es algo que está todavía en estado fetal desde el punto de vista de demanda. Pero pronto va a ser un tema del orden del día. ¿Algún tratamiento añadido farmacológico o para favorecer lo que es la revitalización, recolagenización? Hoy en día los protocolos están muy, digamos, muy en fase fetal. No hacemos nada, solo. No obstante... Es un poco cuestión de arte de cada uno. Eso es. Vale. Hay gente que utiliza blastocitolina intravaginal, que tiene por ahí va ventaja. La utilizan justo después. Y bueno, pues tiene un factor de crecimiento epitelial y habrá que pensar en otras cosas. También, yo estuve comentando con un doctor, el hecho de añadir PRP posteriormente, factor planetario, que también ayudaría a daros la facilidad de poder formar. ¿Y el precio entonces? No me lo han preguntado. Yo he sugerido eso. Yo he sugerido eso, pero nadie me lo ha dicho. El precio es, como todos los láseres, un láser que tiene su coste, porque es de 30 vatios, pero no es tan elevado como salieron los primeros equipos, que ten en cuenta que los primeros equipos salieron los 60.000 euros y eran prácticamente intocables. Estamos en unos 34.000 euros más IVA. Eso lo considero un precio totalmente amortizable, teniendo en cuenta que los precios que se están aplicando hoy en día en Madrid son del orden de entre 500 y 800 euros sesión. Lo dirá, con una serie de pacientes, el tratamiento puede ser perfectamente el equipo que se requiere. A ustedes lo que más preocupa es el consumible, y aquí todo es reutilizable, inclusive la que es esta, porque se puede esterilizar en autoclave. ¿Sistema de comenta? ¿Comenta? ¿Sistema de comenta, mantenimiento? Sí, entonces, normalmente el equipo tiene un año de garantía postventa, un año de garantía que se puede ampliar con contratos de mantenimiento que se pueden subcargar con la empresa, con nosotros. Normalmente son equipos muy duraderos. El CO2, como os he explicado antes, es el láser más antiguo en desarrollo. Es un estudio, si un láser a lo mejor lo ocupas esto. Para nosotros, casas comerciales, es lo peor de los láseres. ¿Por qué? Se ve y luego se olvida de él. De vez en cuando hay que ajustar el brazo articulado si se da un golpe, pero es anodoro, no nada que se puede saber. Las lentes con el tiempo se puede identificar, sobre todo esta que es de platino, pero bueno, tiene que usar haberla usado muchas veces, haberla pasado por autoclave muchas veces para que se pueda perder
hacer su reflexión. Consideremos que se debe hacer una revisión cada 1.000.000 de disparos, que son términos de pacientes a 150 tratamientos. Se puede aconsejar hacer una revisión del equipo. ¿Más preguntas? Sí, os podemos facilitar una financiación a través de una financiera. Eso es el que me interesa. Pero nuestros propios bancos son mucho más eficientes que lo que nosotros podemos ofrecer. Nosotros trabajamos en una financiera, pero si él quiere que le hagamos un estudio financiero del equipo, lo podemos hacer. A una financiera alemana, Renke, y bueno, pues, para ustedes hacer un estudio es en 2 días o dar una respuesta. Entiendo que esto de la incontinencia, es que a propósito de una pregunta que me han hecho un comentario aquí, Sí. entiendo que la incontinencia, esto no es el tratamiento láser, la incontinencia urinaria en ningún caso sustituye el término de la malla, de la cirugía. Es decir, todas las incontinencias que lleven acompañado descenso de prolapso del cistocele o en principio no está indicado este tipo de tratamiento. Porque cualquier cosa que haya ahí puede interactuar con el láser y romperlo. Obviamente eso se entiende que no se ha hecho nada más. Yo he visto también algún trabajo hecho, pero no con esa tecnología, en cual también desaconsejaban hacerlo con el disco enmallado anterior. La formación normalmente intentamos explicaros todas las contraindicaciones que nos presentan tanto los fabricantes como lo que nosotros hemos visto en el estudio. Yo me paso el día mirando estudios y la verdad, lo que me contaba antes, muchos son no de máquinas, salvo la presión vaginal, todo lo demás es apreciación de los pacientes y del médico que ha hecho el tratamiento. Me ha comentado antes me ha parecido oír que decía que se precisaba a lo mejor algún tipo de anestésica local. Sí, eso no lo sabía hasta que me lo presentó una doctora. Pero en principio hay estudios por ahí, gente que lo está utilizando lo utiliza a priori sin nada. Nada. ¿Por qué? Porque la zona exterior, o sea, la zona exterior, la vulva ya, molesta. Entonces, para evitar esa molestia, puede durar a lo mejor 3 minutos, utilizábamos anestesia tópica EMLA, en el cual, pues, a través de una jeringa le metemos una EMLA y lo metemos en la mucosa y resulta que es mano de santo. O sea, aquello lo hace adormecer de una forma impresionante. No tenemos esa anestesia para tópico. Ojalá tuviésemos esa misma forma de adormecer la piel de la cara como vemos en la mucosa al final. Y la verdad que funciona muy bien esto de la EMLA. Pero si no se quiere usar, pues no se usa. Pero vamos, yo la recomendaría. Os cuento con vosotros el sábado, ¿sí? Os debéis apuntar porque tenemos plazas limitadas y sobre todo yo creo que la imagen, como habéis visto el vídeo, es mucho más explicativo lo que puedo decir y el sábado viendo la técnica yo creo que todavía más. Además la persona que hace la presentación tiene muchísima experiencia, ya puedes hacer preguntas que yo no sabría responder. Mi formación es de ingeniero industrial, entonces siempre voy a intentar hablar de tecnicismos de ingenieros. Entonces, entre médicos tenéis mucho más feeling. Cuando doy clôturado mi charla, espero que ha sido interesante para ustedes y os ha informado de algo. Y dejaré mis datos, pues si alguien quiere más información, pues no olviden mandarme correos y os contestaré gratamente. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ha sido dos charlas muy brillantes de 2 grandes empresas, de Uniteco y de Zinlaser, y creo que ha sido bastante breve, o sea que yo creo que también...